La Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les dan la más cordial bienvenida al webinario Educación Inicial como Espacio de Estimulación. Saludamos a la licenciada Priscila Ávila, decana de la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades, al licenciado Walter Crespo, subdecano de la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades, de la Universidad Católica de Cuenca, y a las magísters Diana González y Jenny Olivares, ponentes invitadas. En este momento damos paso al licenciado Walter Crespo, subdecano de la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades, quien dará las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Grato honor representa para la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades tener este acercamiento con todos los participantes para hablar un poquito acerca de lo que representa realmente educación inicial desde la estimulación temprana. Estimulación desde lo cognitivo, desde lo social, psicomotriz, físico y afectivo. Si bien es cierto que los niños de educación inicial están en una etapa crucial del desarrollo, debido a que el cerebro se encuentra en un momento más plástico, esto implica que tiene mayor facilidad de aprender y mejor capacidad de adaptación. Para aprovechar de la mejor manera de estas características, es conveniente empezar la enseñanza de ciencias en edades muy tempranas. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Señora decana, licenciada Priscila Ávila, ingeniero Stalin Bernal, bienvenidos, muchas gracias por este espacio. Bienvenidos también a las panelistas, la licenciada Diana González, la licenciada Jenny Olivares, y a todos los presentes en este foro. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos, muy buenas noches. Agradecemos la intervención del licenciado Walter Crespo y damos paso a la licenciada Priscila Ávila, decana de la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades, quien inaugurará y moderará este webinario. Muy buenas noches, queridas y queridos compañeros, docentes, estudiantes, futuros bachilleres, a todo el aforo que sé que se ha dado cita en esta tarde con mucho entusiasmo para conocer la experiencia directa que nos presentarán dos educadoras de gran trayectoria. La Universidad Católica de Cuenca, gracias al soporte del área de educación continua, permite que en esta tarde estemos presentes la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades con la experiencia de lo que representa la educación inicial. Cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. María Montessori. Quiero dar un saludo especial de parte de nuestras autoridades, el doctor Enrique Pozo Cabrera y la doctora Ana Luisa Guijarro Cordero, para todos ustedes que se han dado cita en este evento académico de mucha importancia. La temática a ser abordada el día de hoy es la importancia de la educación inicial como un espacio de estimulación y estrategia en tiempos de pandemia. Dentro de esta problemática, nosotros hemos identificado un objetivo que es brindar una capacitación especializada a través de una modalidad en línea mediante estos webinars en los que nos permita a los estudiantes, futuros profesionales del bachillerato, que sean ya graduados o a quienes estén interesados en continuar sus estudios, opten por conocer la importancia del manejo adecuado de la educación inicial como un espacio para la estimulación y una estrategia que justo en los momentos crudos y difíciles que vive el mundo, necesitamos ahora más que nunca, todos y todas los docentes, ejercer nuestras herramientas para poder reconstruir lo que nos ha quedado luego de esta pandemia. Por ello, me permito en este momento presentar a nuestra primera panelista, a la magíster licenciada Diana González Arteaga. Ella ha realizado estudios de educación
en licenciatura con mención en educación especial y preescolar. Es magíster en neuropsicología. Su experiencia profesional y laboral tiene alrededor de 14 años in situ en lo que tiene que ver con el contacto directo con niños y niñas de educación inicial. Ha sido 2 años directora del nivel inicial, 1 año directora de primaria, coordinadora académica de nivel primaria, coordinadora del proyecto Florecer en convenio con la Universidad de la SUAY, directora de Acción Social Municipal en este momento, directora, insisto, de Acción Social Municipal del Cantón Cuenca, que en estos momentos de pandemia está realizando un fuerte trabajo con los IBBs también, que son los centros de educación inicial que mantiene el contacto con la zona cantonal. Dentro de sus experiencias relevantes tenemos lo que corresponde al trabajo con niños de 0 a 5 años, que para ella ha sido una de las mejores experiencias, el haber tenido la oportunidad de conocer los diferentes enfoques y metodologías y poder evaluar el impacto que cada uno de estos enfoques y metodologías presenta en los niños, dentro de lo que es la etapa inicial, marcando así su aspecto emocional. Indica que está muy contenta con su trabajo actualmente en contacto con niños en situación de vulnerabilidad, por lo que considera se vuelve necesario una intervención temprana al ser una de las servidoras públicas que en este momento se encuentra dentro de del ojo del huracán en cuanto a lo que tiene que ver con los problemas de la pandemia y la atención a los niños y niñas de educación inicial. Luego de esta breve presentación, y ustedes la van a conocer, que su carácter, su formación, justamente es la de una educadora inicial. Dianita, con todo el cariño, te recibimos en este webinario organizado por la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades por la carrera de Educación Inicial. Quisiéramos, para iniciar, que nos indiques cuál ha sido la experiencia a nivel de la educación inicial para ti como persona. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Walter. Es realmente un honor para mí estar esta noche con ustedes aquí compartiendo este espacio. Sé que tiene muy buena acogida y me alegra mucho porque vamos a tener una bonita oportunidad de compartir tantas experiencias. Realmente, como tú dices, Prisi, la experiencia de estar con niños pequeños es una experiencia que nos da un crecimiento personal gigantesco, lo voy a decir, con mucha satisfacción. Sabemos todos que desde la parte emocional de los 0 a los 6 años es donde se fundamenta nuestro desarrollo emocional y nuestra gran parte de lo que seremos como personas a futuro. Por eso es que me gusta tanto esta edad, porque realmente yo creo que si somos personas tratadas con amor, sabremos tratar con amor al prójimo. Y es aquí donde tenemos que sembrar, digamos, para luego poder cosechar. Hace un momento hablábamos justamente de la pandemia y de cómo estamos en este momento. Y pues sí, existen los centros en el municipio en desarrollo social, los CDIs, y sé que algunas también de las profesoras nos están acompañando esta noche. Y también existen desde Acción Social otros programas donde se trabaja con niños en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, esto no impide el que les podamos dar todo este bagaje, digamos, de cariño y estimulación emocional que tanto lo requieren y lo necesitan. Yo diría, y vamos a comenzar un poquito desde la parte emocional, justamente fundamentándonos en el hecho de que hace un momento lo decía, de 0 a los 6 años sembramos para luego cosechar a futuro. Entonces aquí les vamos a dar un poquito de tips. Y yo voy a decir, gracias a Dios, la educación inicial da mucho, brinda mucho. Es una edad en la que podemos ver justamente el desarrollo de los niños y inmediatamente, lo que no sucede a lo mejor en otras áreas de la educación. Alguna vez hablábamos con colegas y decíamos, una persona que ha trabajado en el nivel inicial es realmente un guerrero y puede asumir el reto en cualquier otra área de la educación. Porque yo pienso que una de los, si bien de más satisfactorios, pero también de los más difíciles trabajos es con los niños más chiquitos.
Realmente este momento yo ya no estoy realizando ese trabajo, pero les doy mis más sinceros respetos a todas las personas que realizan esta labor, porque es una labor que debe ser mucho más apreciada a nivel del mundo, vamos a decir así. No solo es un trabajo intelectual fuertísimo, sino también es un trabajo físico muy fuerte. Entonces, vamos a comenzar un poquito viendo algunas imágenes que tenía esta noche para compartirles, pues, y vamos conversando dentro de las mismas. Bueno, estoy aquí con mi hija que me está ayudando. El momento en el que ella pueda ayudarme, es una niña muy bien estimulada en tecnología, entonces el momento que ella pueda ayudarme vamos a compartir. Sin embargo, decíamos hace un momento, esta estimulación emocional no solamente va desde la parte, de los sentimientos y las emociones. Esto se le ha asignado muchísimas veces al corazón, y vamos desde ahí, partiendo del corazón. Priscila empezaba con unas palabras de la más sabia de las educadoras a nivel del mundo, que es María Montessori. Y justamente compartiendo con ella yo voy a decir, no es el corazón el que maneja nuestros sistemas y las emociones, sino es esa computadora que tenemos con el manejo de todo, y es justamente el cerebro, ¿no es cierto? Desde el sistema límbico, el que hace que podamos sentir y que podamos tener emociones. Existía este científico Broca que le llamaba al sistema límbico el anillo alrededor del tallo encefálico. Y ahí es donde vamos a ver un poquito, haciendo referencia a lo que sucede justamente con el trato que les damos a estos niños de 0 a 6 años. En el tálamo guardamos todas estas, vamos a decir, las respuestas corporales que tenemos frente a una emoción. Las emociones, las expresiones que tenemos tanto de tristeza como de alegría, la emoción de ira, de enojo, y todas las emociones son las mismas a nivel de todo el mundo. Eso lleva a un lenguaje único, vamos a decirlo, a nivel de todo el mundo, ¿no es cierto? Es un lenguaje que nos permite expresarnos y comunicarnos. Vamos a decir que esta es nuestra torre de Babel, porque a pesar de que los idiomas nos dividen entre nacionalidades, las emociones nos unen porque nos hacen que sepamos lo que le está pasando a la otra persona. Lamentablemente esto es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del autismo. No existen estas neuronas en espejo que se llaman, que nos permiten tener esta empatía con los otros seres y sentir esas emociones que nos transmitimos de unos a otros. Esto es un poco el limitante que tenemos con el autismo. Ahorita sí, ya les voy a compartir lo que es este video de inicio para ver para que ustedes luego me comenten y un poco vamos interactuando también dentro de los mensajes y del chat con las personas que están participando, cuáles son estas emociones que van sintiendo al ver este video. ¿Pero qué pasa dentro de su cabeza? Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? Lo siento, señor. No escuché nada. Todas lo vieron, ¿verdad? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? Ven, vuela conmigo, chía. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Buen trabajo siendo sutil, furia. Es un placer, alegría. Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices. ¿Cree que tal vez pueda sostener? Tristeza, ¿qué estás haciendo? ¡Estamos locos! ¿Ya dijo esa grosería o no? Un poquito viendo este video nos transmite lo que son las emociones, y existía inclusive esta película dedicada a las emociones, donde un poco nos expresan lo que son, y lo que yo decía hace un momento, un lenguaje común que no nos divide en las diferentes lenguas o idiomas, sino nos hace tener esta conexión única dentro de los seres humanos. Incluso con los animales, voy a decir en algún momento, que también expresan emociones, y por supuesto compartimos dentro del cerebro algunas áreas que nos permiten compartir estas emociones. Hablábamos también de
del cerebro, un poquito en este sentido. Yo me imagino que a muchos les transmitiríamos con este video un montón de emociones y sentimientos. Justamente les hablaba yo hace un momento de lo que es esta amígdala, y en el video podíamos ver donde se guarda todo este bagaje de emociones y sentimientos que luego a futuro podremos hacerlas que participen con todas estas otras áreas del sistema límbico donde tenemos los recuerdos. Hablamos de Piaget, y Piaget nos habla de los estadios de desarrollo, ¿no es cierto? Y esto va de la mano con todo lo que la pedagogía moderna nos dice, y justamente con lo que la neurociencia, que está tan en boga en los últimos años, también nos habla. No podemos desvincular la parte fisiológica de la parte de las emociones y de los sentimientos. Entonces, un poquito en este sentido, podemos darnos cuenta de que el momento en el que, por ejemplo, empezamos la vida, e incluso la estimulación es hasta intrauterina, y lo sabemos, los seres humanos empezamos a tener sensaciones. Por lo cual es importantísimo que tomemos en cuenta que desde el momento en el que tenemos a nuestros hijos en nuestro vientre, empecemos a darles esta estimulación correcta. Una estimulación correcta, vamos a decirlo, no somos perfectos y no queremos crear para los niños tampoco un mundo irreal con situaciones perfectas. Últimamente, en la actualidad, hablamos de esta palabra que se llama resiliencia y está tan de moda, y es una palabra nueva que tal vez en años anteriores o en épocas anteriores no la habíamos escuchado. Y es un poco el enseñarles a los seres humanos a tener esta resiliencia, a saber sobrellevar las situaciones difíciles, y yo creo que en esta pandemia ha sido uno de los momentos más grandes que nos han dado las experiencias de la vida para saber levantarnos, reinventarnos y volver a hacer las cosas, o a lo mejor de una manera diferente. Por eso nos encontramos en estos webinarios que nos permiten encontrarnos con personas que a lo mejor ni siquiera en muchísimos años habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, o de llegar a esas 2,000 personas que en este momento están compartiendo con nosotros, ¿no es cierto? Esto es algo positivo y que nos dio la oportunidad la pandemia de verla desde otro enfoque y darnos la vuelta para reinventarnos, vamos a decirlo así. Esta es la posibilidad cuando tenemos una buena estimulación desde pequeños. Si no la tenemos, a lo mejor nuestra forma de ver la vida en estos momentos tan duros fuera muy diferente, y por eso es que estamos teniendo las situaciones que estamos teniendo de muchos chicos que incluso se sienten expuestos este rato a situaciones gravísimas de depresión, y estamos teniendo estadísticas de suicidios. Entonces vamos por aquí un poquito, vamos a decir, esta amígdala que guarda estos recuerdos y que nos hace tener este bagaje de experiencias para que podamos utilizarlas a futuro. Tenemos también el tálamo, el hipotálamo, decíamos hace un rato, que hacen que respondamos, ¿no es cierto? Y que tengamos estas expresiones, seamos las mismas en una cara de tristeza, las mismas cuando nos expresamos con alegría, las mismas cuando cuando estamos molestos, y la gente puede saber lo que estamos sintiendo. De igual manera, están en la corteza cerebral es donde manejamos los sentimientos. Y es increíble porque hace un rato decía, se siente con el corazón. Pues no, no sentimos con el corazón, sentimos con el cerebro. Entonces, un poquito en este sentido también vamos encontrando esta respuesta en que hay un funcionamiento y hay una base neuropsicológica donde podemos remitir todo este bagaje de experiencias, de sensaciones, y como decía de Piaget, incluso de las primeras expresiones que tenemos dentro de lo que son los instintos. Porque, por ejemplo, empezamos cuando somos bebés chiquitos y el instinto de apego a la madre, ¿no es cierto? Vamos a decirlo, el instinto de estos que nos llevan a esta conexión emocional. El mismo hecho de sentir necesidades, el mismo hecho de sentir hambre nos hace que necesitemos de nuestra madre para ser alimentados, y se va dando esta situación emocional que nos une, ¿no es cierto? Entonces vamos, con palabras sabias de Piaget, a decir que el instinto nos va preparando para poder ser bien estimulados. Viene después, vamos a decirlo un poco así, en la amígdala tenemos el núcleo lateral, donde tenemos memorias desagradables. Y, por ejemplo, el momento en el que, poniéndoles un ejemplo, el momento en el que nos encontramos con un perro que nos asusta mucho, todas estas memorias desagradables volverán a nuestra mente y se activarán en este momento para dar la respuesta apropiada a la situación que estamos viviendo. Lo mismo pasa con otro tipo de experiencias que van a otras áreas del cerebro, donde, por ejemplo, al hipotálamo y al hipocampo,
y vamos a tener las diferentes respuestas ante las situaciones y sensaciones que nos van dando las experiencias. Aquí justo está lo que decía Prisi hace un momento, y veo que vamos por la misma línea, lo cual me alegra mucho. Y es importantísimo que todo el mundo la conozca, ella es justamente María Montessori. Un poquito aquí está la imagen de esta gran educadora, pedagoga, médica, matemática, psicóloga, una mujer que realmente dio un giro a la historia, vamos a decir, en muchos sentidos, porque ella, dentro de todo, ella nació en 1870, y fue la primera médica mujer en Italia. Pero aparte de todo lo que ella, digamos, vivió como su experiencia científica y todo lo positiva que ella fue dentro de la sociedad, ella fue madre. Y esto le dio la oportunidad a ella justamente de entregar todo este amor. Y fue madre en una situación, en una época en la que habían condiciones muy difíciles de vida, sobre todo para mujeres que tenían hijos solas, que no tenían una pareja, vamos a decirlo así. Entonces, en este momento yo creo que eso a ella le hizo despertar ciertas situaciones y entregar todo ese cariño dentro de una ciencia. Una de las primeras experiencias que tuvo ella como educadora fue cuando trabajó y fue a visitar como médica y educadora un centro psiquiátrico para niños, y encontró que los niños se encontraban atados, se encontraban medicados, y lo primero que quiso hacer ella es despertarles a esa realidad de volver a ser niños. ¿Y qué hizo? ¿Qué hace un niño? Un niño necesita jugar, necesita ser querido. Entonces, ¿qué hizo ella? Dedicó toda su pedagogía al material didáctico. Se enfocó en que esos niños necesitaban estímulos de material didáctico, de juguetes, para poder desarrollarse de la mejor manera posible. ¿Esto qué pasa? Cuando vemos desde la visión de adulto, nosotros nos imaginamos qué es lo que necesita el niño, pero tenemos que ponernos en los zapatos del niño y pensar qué es lo que realmente está viviendo y necesita. Yo le puedo dar mucho desde mi visión de adulto, y pasa muchísimo que cuando llegamos a cierta edad nos olvidamos de muchas experiencias que tuvimos cuando éramos niños, pero cuando recordamos un olor, un sabor, volvemos a vivir esta experiencia de cuando éramos niños, y esta es la estimulación. Entonces, ¿ella qué hizo? Les brindó juguetes, les sacó a los niños a que sientan la lluvia, a que se mojen, y empezó a ver que había una respuesta muy positiva incluso en estos niños que tenían problemas psiquiátricos. Y entonces se dio cuenta de que con este tipo de estimulación no solo se ayuda a los niños que entre paréntesis se llaman normales, sino también a los que tienen alguna dificultad. Por eso es que ella dedicó también mucho de su trabajo a los niños con problemas de aprendizaje. Entonces no podemos olvidarnos. Yo muchas veces he visitado centros de desarrollo infantil y me hace mucha falta muchos más juguetes. Me hace falta que los niños tengan espacios donde se desarrollen de forma normal, de acuerdo a su edad. Recordemos que la etapa preescolar, la etapa inicial, no es la escuela. Hay una gran diferencia y una gran confusión en lo que es la educación cuando creemos que a los niños les escolarizamos prácticamente desde que nacen. Muchas de las veces yo he ido a visitar centros y las profesoras me muestran como su gran trabajo unas carpetas con un montón de hojas de trabajo. Y yo me quedo pensando, les estamos robando a estos niños la infancia. ¿En qué momento les estamos dejando ser niños? Y no será por eso que cuando llegamos a ser adultos tenemos tantos problemas emocionales, porque no les permitimos vivir una etapa de la manera correcta. El preescolar no es para aprender a leer, por ejemplo. Cuidado. Muchas de las veces hay esta competencia entre los centros preescolares donde quieren enseñarles todo rapidísimo a los niños y el mejor es considerado el mejor donde más aprenden. No es así. Ellos tienen que vivir las etapas de su vida y nos estamos robando una etapa que nunca la van a repetir. Recuerden que ser niño solo es una vez, no hay otra oportunidad en la vida. Entonces, un poquito por ese lado, yo digo los cuentos, esa conexión que existe y ahora dentro de la casa, que los papás pues tenemos que, ha sido un reto increíble para los papás la pandemia, convertirnos en profesores dentro de casa, y yo creo que realmente este momento es en el que los papás valoran a los profesores y el trabajo de los profesores, porque se dan cuenta lo difícil que es. ¿Pero qué?
como hacían las abuelitas. Claro, el mundo nos ha cambiado mucho y ya no tenemos ese tiempo para compartir, lamentablemente. Pero démonos, aunque sea 5 minutitos al día, el contarles de esos cuentos tradicionales a los niños, el abrazarles. Una de las áreas de mayor estimulación es la cocina. Por supuesto, con cuidado, pero si ustedes recuerdan, cuando nosotros, los más viejitos, tuvimos la oportunidad de ser niños, lo que más recordamos prácticamente de las casas de las abuelitas es la cocina. Un lugar donde nos sentábamos, donde había esa reunión en familia, de los olores, los sabores, las texturas. Ahora, si bien el supermercado es una maravilla, pero yo recuerdo hace muchos años cuando teníamos que desgranar los choclos, cuando teníamos que separar los arroces que no estaban bien, cuando teníamos que hacer la masa para hacer el pan. Todo eso es de estimulación, porque estamos sintiendo texturas, sabores, estamos viendo cantidades, estamos viendo formas. ¿Y cómo lo estamos viendo? Con cariño, porque estamos en un ambiente de hogar, en un ambiente que es agradable y esto se va a quedar guardado en nuestra memoria. Es importantísimo porque si recordamos, en el momento en el que hay este compartir en familia, se empiezan a dar situaciones y empezamos a conversar historias. Y por ejemplo, ahí sabemos qué pasó con mi ciudad hace tantos años, cómo era la vida de mis papás y en qué es diferente de la mía en este momento. Y ahí se dan justamente estas historias donde va saliendo todo este bagaje, inclusive cultural, y que nos lleva a saber de dónde venimos, de dónde provenimos y cómo eran las cosas antes, que es importantísimo, y esta es una estimulación del lenguaje increíble. Y no lo estamos haciendo de una forma formal como en una clase, no, pero estamos compartiendo en familia con nuestros seres queridos y a la vez estamos estimulando a estos niños que lo necesitan. Yo decía el hacer galletas, el hacer el pan, el compartir con ellos, el cocinar, por supuesto con cuidado dentro de los utensilios, pero esta es una estimulación increíble. Por otro lado, en los lugares donde hay jardines, por ejemplo, muchísimos niños en la actualidad tienen problemas de psicomotricidad. ¿Y por qué sucede esto en muchísimos de los casos? Porque vivimos en ambientes totalmente cerrados, en espacios pequeñísimos, además que no les permitimos a los niños acceder porque desordenan, porque cuidado se golpean, porque se caen y por un montón de situaciones. Sí, es verdad que tienen que aprender a cuidar, es verdad que tienen que aprender a ser respetuosos del ambiente, pero tienen que tener un espacio para ellos, porque recordemos que ellos son niños. Y una de las cosas más importantes que plantea María Montessori es el movimiento. A los niños no los podemos tener sentados 7 horas, 5 horas o el tiempo que permanezcan en los preescolares, ni en la casa. Los niños tienen que moverse. Esto inclusive en su movimiento hace que se desarrollen no solamente las áreas motrices, por supuesto, sino va de la mano totalmente con el desarrollo del cerebro. Entonces tenemos que crear estos ambientes para que los niños puedan movilizarse y puedan tener espacios suyos propios. E incluso cuando les permitimos esto, evitamos muchísimos problemas de aprendizaje a futuro, porque el desarrollo del cerebro se ha dado de la manera correcta y va coordinado con el desarrollo psicomotriz. Cuando estos niños se encuentran totalmente reprimidos, esto es otra cosa que a mí sí me llama la atención, no voy a decir en todos los centros porque hay centros muy buenos, pero sí en muchos, los niños inmóviles, el niño que no habla, el niño que no se mueve. Entonces, luego decimos estimulación, no sabemos porque nunca le hemos escuchado, no sabemos porque nunca le hemos visto moverse. Entonces, realmente no podemos olvidarnos de estos aspectos. Dentro de la casa, pues en este momento nos toca sí crear un espacio para que estos niños puedan desarrollarse. Hay otro de los pedagogos modernos, él es Lorenz Malagucci, también otro italiano, que después de la Segunda Guerra Mundial se dedicó justamente a la pedagogía basado en los pedagogos modernos, como fueron Pestalozzi, Montessori y algunos otros más. Y él lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial es en un lugar que se llama, una ciudad que existe en Italia llamada Reggio Emilia, reconstruyeron esta ciudad con la gente de esta ciudad, después porque quedó destruida después de la guerra, y lo que hicieron es reconstruirla en base a la chatarra que existía ahí, unieron, pero la base de esta ciudad y lo que llama tanto la atención son las escuelas. Ellos se dedicaron a construir una sociedad basada en las escuelas preescolares y en las escuelas escolares.
en donde daban una educación que se fundamenta en la pedagogía de la escucha, saber escuchar. Hay que escuchar los 100 lenguajes de los niños, porque los niños no solo hablan, no solo gritan, no solo nos molestan con sus voces, sino que los niños tienen muchísimos lenguajes. Y uno de los retos más grandes que yo tuve como profesional cuando trabajé tanto en algunos colegios que dentro de nuestra ciudad que utilizan pedagogías modernas, fue el hecho de cambiar de visión. No era el profesor que me paraba adelante a dar una charla, no. Incluso a nosotros nos hicieron una prueba durante un tiempo y nos decían que salgamos al recreo con una libretita y tomemos nota de todo lo que hacían los niños. ¿Qué es lo que más nos llamaba la atención? ¿A qué jugaban? ¿Qué les llamaba la atención? ¿Qué observaban? Y en base a eso planteamos los aprendizajes de los niños. Porque, repito, es ponerse en los zapatos de ellos y no en la visión de adulto. ¿Qué les llama la atención a ellos? Y ahí nos dimos cuenta un montón y empezamos a compartir estas experiencias hermosas de poder volver a ser niño y ver los insectos, por ejemplo. Cómo se mueven, qué se hacen, dónde viven. Y a los niños tienen un montón de preguntas y viene el cuestionamiento. No darles las respuestas. Sí, motivémosles, incentivémosles, pero permitámosles que ellos pregunten, que se cuestionen, que nos digan que nosotros lo que estamos diciendo está mal, porque ellos lo están percibiendo desde su concepción y tenemos que escucharles para saber qué es lo que ellos están pensando y cómo lo están planteando, porque muchas veces están en lo correcto. Incluso otra de las cosas que a mí como experiencia me ha dejado, una experiencia de vida y este rato me sirve muchísimo en lo que es mi trabajo actual. El otro día yo conversaba con la gente de los mercados, con los dirigentes de los mercados, y les decía, yo aprendí la pedagogía de la escucha en el nivel inicial. Hay que escuchar. A las sociedades hay que escucharles porque así es donde podemos conectar las emociones, ser empáticos y poder lograr un verdadero aprendizaje. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención, aparte de ver, escuchar estos 100 lenguajes, es el permitirnos cometer errores. La sociedad latinoamericana tiene mucho de positivo. Nuestra sociedad es rica en muchísimas cosas, pero tenemos pánico a equivocarnos. Es uno de nuestros grandes limitantes como latinoamericanos, el error. Hubo una compañera mía francesa que nos enseñaba este tipo de metodologías y pedagogías con enfoques modernos y nuevos, y decía, permitámosles a los niños en el área de cocina hacer una gelatina. Y nosotros como profesora, no, pero tengo que ayudarle. No, pero es que está haciendo mal. Y decía, déjenles que se equivoquen, que cometan los errores y luego reflexionamos y vamos sacando las conclusiones. Esta es la manera en la que luego salen los grandes científicos, por ejemplo. Tenemos que equivocarnos. Ahora vemos el tema del coronavirus. Estamos haciendo muchísimas pruebas hasta llegar a lo correcto, pero tenemos que permitirnos ese error. Por otro lado, también otra de las cosas que a mí me ha servido muchísimo, y luego lo vamos a ver, es cuando yo tuve la experiencia de trabajar también en un colegio alemán durante algún tiempo, no sé el idioma alemán y llegó uno de estos directores del extranjero y hablaba con este idioma tan fuerte que a nosotros nos asustaba. Y le vimos que cuando él llegó, lo primero que hizo fue sacar todo lo que existía en la pared. Él, todas las motivaciones, los dibujitos, las cosas hechas en Phonics que nosotros habíamos hecho, por supuesto, con mucho cariño, él cogió y las sacó y las descartó. Y luego a nosotros nos molestó muchísimo la actitud de él, porque no sabíamos por qué se daba esto. Cuando luego tuvimos la oportunidad de retroalimentar, nos explicaban, y nos explicó él, que lo que sucede es que el momento en el que nosotros le damos al niño ya todo hecho, no le permitimos que cree nada. Si le damos todos los modelos ya hechos, el desarrollo del cerebro no trabaja. Si le damos el dibujo, yo muchas veces he preguntado a las profesoras y a los profesores de preescolar, ¿qué hacen? ¿Cuál es el mayor desarrollo que tienen los niños en preescolar? Y me han dicho, pintan, el desarrollo motriz fino. Sí, pero no es de eso, no. En el preescolar tenemos primero que crear seres humanos en esta interacción entre pares. Tenemos también que crear ambientes sociales adecuados para que ellos aprendan a tener un manejo de sus emociones y también socializar de la manera correcta. Y también, digamos, después de eso, que yo decía, el aprender a equivocarnos y aprender a crear.
llegamos nosotros a las universidades y las personas que trabajan en las universidades no me van a dejar mentir y a todos nos ha costado increíblemente cuando llegamos a la universidad y nos toca hacer la tesis o en el colegio para terminar el colegio. Y para nosotros es la muerte porque no tenemos idea de cómo comenzar ni de qué hacer. Pues esto se inicia en el preescolar, aunque parezca increíble, con estas pedagogías modernas. ¿Qué hacemos? Dentro de lo que propone Loris Malagauchi y también Montessori, y ellos, habiendo atravesado por situaciones durísimas de la guerra, lo que pretendían con este tipo de educación moderna es educarnos para la democracia. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre en la clase se comienza en una asamblea, en un círculo. Si yo pretendo llevar el aprendizaje hacia algún lado, no les digo a los niños, pero llevo una motivación, algo que a los niños les cause curiosidad y que quieran saber acerca de este objeto, de esta motivación. Incluso puede ser algo tan sencillo como objetos de la naturaleza. Algún día les poníamos las ramitas de los árboles con hojitas, con limones, con cosas que ellos puedan sentir, oler, tocar, y ahí mismo les poníamos algunos bichitos también dentro del aula y cambiábamos inclusive toda la concepción de aula, cosa de que el niño llegue y se encuentre con algo novedoso, con algo diferente, algo que le motive a aprender, pero no le decimos. Entonces él se sienta y en la asamblea pregunta el qué, el cómo, el cuándo y con qué. Y vamos construyendo un proyecto en base a lo que el niño ha planteado. Por ejemplo, si el niño ve esta motivación y nos dice que le preguntamos qué quieres aprender, nosotros ya tenemos que planificar qué preguntas vamos a hacer en el momento de la asamblea. Entonces el niño pregunta, quiero aprender sobre los insectos que están ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a aprender sobre los insectos y nos planteamos el objetivo con ellos. Cuesta muchísimo más que un trabajo dirigido, porque nosotros no estamos trabajando en hacer trabajitos manuales, estamos trabajando en hacer pensar al niño. Y esto es mucho más difícil y toma tiempo y paciencia. Por eso los profesores tenemos que revestirnos de ese cariño, de paciencia, y esto lo podemos hacer ahora en casa los papás. Y es plantearnos los objetivos. ¿Qué vamos a aprender? Entonces ya por ahí va el objetivo que vamos haciendo con los mismos niños y estamos estimulando no solo el área cerebral, sino el lenguaje también, ¿no es cierto? Y nociones espaciales, porque también podemos ir poniendo las imágenes con lo que vamos escribiendo en base a lo que va saliendo y vamos armando la secuencia de cómo debe ir, por ejemplo, una lectura de pictogramas. Querida Después, Dianita, discúlpame que te tenga que interrumpir. Tenemos que avanzar un poco con la interacción de nuestro querido aforo, que están ansiosos por conocer conocimiento, y el de la licenciada magíster Jenny Victoria Olivares. Dianita, quiero agradecerte por tu conocimiento, tu vasto conocimiento, tu experiencia, que nos motiva muchísimo, inclusive para más adelante generar un taller a nivel de la Unidad Académica de Educación con todos estos tips desde la planificación, ¿no? Yo quería comentar a nuestros amigos, amigas, bachilleres, futuros profesionales que están conectados en este momento, que la Universidad Católica de Cuenca, dentro de la Unidad Académica de Educación, estamos realizando en este momento de pandemia justamente un proyecto que se llama Animación a la Lectura. Nuestras compañeras que coordinan el área de práctica laboral y vinculación con la comunidad, la magíster Claudia Santa Cruz y la magíster Hilda Treyes, ellas están a cargo de llevar a los centros de educación inicial toda la actividad práctica de nuestras estudiantes mediante interacción telemática y recursos didácticos. Justamente acogiendo a lo que tú acabas de mencionar hace un momento, que la lectura, la prelectura, la animación, la tradición oral no tiene que perderse. Justamente por eso en nuestro trabajo de vinculación con la comunidad estamos justamente llevando a cabo estos proyectos que tienen muchísimo éxito. Tenemos un sinfín de preguntas y quiero darle paso primero a nuestra compañera magíster Jenny Victoria Olivares para que dé su ponencia y luego haremos un espacio de preguntas. Tenemos más de 200 preguntas que nuestros compañeros dentro de lo que es el área de soporte técnico y nuestra directora de carrera de la unidad está filtrando algunas que no estén repetidas como para poder socializar con ustedes.
Entonces, Dianita, te agradezco infinitamente cada una de las cosas que nos has explicado en esta charla son trascendentes para la formación de nuestros docentes y para animar a los futuros profesionales, bachilleres, a que estudien educación inicial, porque como tú dijiste, en las semillas, en los primeros años de vida es donde está el futuro y el presente. Y también recordar que la educación inicial, en la actualidad, a partir de los modelos educativos de la escuela nueva, es una educación, es un espacio para la estimulación. Antes era solamente dedicada al cuidado. Antes era solamente la guardería como un momento de cuidado y de alimentación. En cambio, ahora ya se habla de la estimulación. Queremos agradecer muchísimo, Dianita, por tu intervención y vamos a dar paso a nuestra queridísima invitada. Y les comento, ella es de la República de Bolivia. Ella vive la misma realidad que vivimos los pueblos andinos y queremos compartir con ella su vivencia, su sentir como maestra, como educadora, siendo licenciada en Ciencias de la Educación, de Educación Primaria, licenciada en Diversificación Curricular, magíster en Educación Especial y cuenta con especialidad en Gestión Educativa. Como docente de aula tiene experiencia por más de 25 años, tanto en el sistema de educación regular como en el sistema de educación alternativa. También trabajó como docente facilitadora en el programa de promoción complementario Profocom de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Adventista de Bolivia. Como capacitadora internacional ha desarrollado procesos de formación en los países de Ecuador y Perú. Es escritora de diferentes textos como Aporta a la Educación. Cuenta con reconocimiento de varias unidades educativas y por su compromiso con la educación boliviana y el trabajo realizado durante más de 10 años como directora distrital de educación en los distritos educativos hacia el 2012 y 2017 en La Paz, Bolivia. Querida compañera Jenny, bienvenida a este foro y queremos también que nos des tu experiencia como educadora en estos momentos en los que tenemos que ser mucho más creativos. Tienes la palabra, mi querida Jenny. Muchas gracias, muy contenta, muy agradecida por la invitación que nos hicieron. Realmente estamos viviendo momentos difíciles donde tenemos que cambiar nuestras formas de hacer educación por esta situación complicada que vamos atravesando, la misma realidad que pasaron ustedes, nosotros la vamos viviendo. Sin embargo, debemos hacerle frente. Creo que esa es la esencia del ser maestros. Debemos enfrentar nuevos desafíos, estar a la par de lo que acontece para poder llegar a nuestros estudiantes. Quiero dar la bienvenida con esta canción, porque nos identificamos con las maestras de inicial, y dice de esta manera: quiero dar la bienvenida cantando a todos los que están participando. Bienvenidos, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Yo te saludo con un abrazo. Yo te saludo, bienvenido seas tú. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias y ahora me permiten compartir la pantalla desde... Ahora sí. Muy bien. Bueno, lo que nos invita a compartir hoy precisamente es la importancia de la educación inicial como un espacio de estimulación. Ya quien me ha antecedido, la licenciada, ha hecho referencia a aspectos muy puntuales e importantes acerca de la estimulación y su importancia en la educación inicial. Bueno, yo creo que es importante tener que comprender a qué hacemos referencia cuando hablamos de estimulación y cuán importante es trabajarlo en la educación inicial, siendo que hacen una transición los niños
desde la familia a la escuela. Entonces, por ello, indicamos que es el conjunto de medios, técnicas, actividades, obviamente con base científica y aplicada de forma sistemática y secuencial, la que nosotros vamos trabajando como maestros, maestras, en este caso más maestras en educación inicial. Son todos los recursos que nosotros tenemos a mano para poder desarrollar con los niños. Así como que tradicionalmente el nivel inicial estaba considerado como un espacio más de cuidado con actividades limitadas, pues ahora en los últimos años se ha visto la importancia de implementar, trabajar, estimular de manera integral en nuestros niños. En ese entendido, la estimulación la vamos a comprender por aquellos amplios recursos que tenemos en nuestras manos para poder trabajar y, reitero, desarrollar y hacer una formación integral en los niños y niñas, que obviamente están, y los padres de familia, pues dejan bajo esa responsabilidad nuestra, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de la estimulación? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Es desarrollar al máximo las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales. En este caso, bien hacía referencia la licenciada que nos antecedió a un aspecto importante, que es lo socioemocional. Muy importante este aspecto, ¿no? Trabajarlo, que lo vamos a ir viendo. Pero desarrollar estas capacidades cognitivas, físicas, emocionales, sociales, no la vamos a alcanzar a hacer plenamente si no es con el trabajo de la familia también, ¿no? Es un trabajo conjunto. Felizmente, cuando los niños ingresan o inician su etapa escolar, de alguna u otra manera los papás están muy al pendiente y por ello coordinar actividades, hacer un trabajo conjunto, nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos como maestros y maestras, sobre todo como maestras, ¿no? En el nivel inicial. Por eso es importante poder trabajar acá en Bolivia. Procuramos hacer un trabajo comunitario de compromiso con los padres de familia en esta edad, porque queremos alcanzar nuestros objetivos de esa formación integral en todas sus dimensiones. Desde la currícula abordamos 4 dimensiones en la formación de los niños, ¿no? La dimensión del ser, que hace referencia a los hábitos, a los valores, a la actitud misma. La dimensión del saber, que tiene que ver con los conocimientos. La dimensión del hacer, que está relacionado con el desarrollo de las habilidades a partir de diversas actividades, en este caso del desarrollo de la psicomotricidad, a partir de trabajarlos esto, ¿no? Por medio del juego. La dimensión del decidir, donde se trabaja sobre todo la autonomía, se busca lograr autonomía en los niños. Entonces, son aspectos integrales los que tenemos que trabajar, pero esto a través de la estimulación. Reitero, esto se hace limitado cuando no lo hacemos en un trabajo complementario con los padres de familia. Por ello es importante, y pienso que sí, este tiempo de la pandemia, donde nuestros niños han estado más tiempo con sus papás, pues han debido aprovechar y han debido comprender ellos la importancia que tiene de apoyar. Bueno, no sé si bueno, vamos a volver a empezar, y creo que se cortó al inicio de la presentación. No, estuvo ya bien avanzada la parte de su presentación. Estábamos hablando más bien del trabajo comunitario y la experiencia en Bolivia. Muchas gracias, ya, sí. Ahora sí. Bien, estábamos creo por acá. Disculpas. Bien, entonces, así como íbamos comentando, compartiendo la experiencia que vamos desarrollando, el trabajo que vamos haciendo tiene un carácter integral desde las 4 dimensiones, decíamos, ¿no? De la dimensión del ser, del saber, del hacer, del decidir, que son aspectos importantes
que se complementan en función de las acciones, actividades que desarrollan en la familia. Debemos tomar en cuenta aspectos importantes de para qué nos sirve la estimulación. La estimulación, así como habíamos indicado, va a ayudar a los niños a poder desarrollarse, decíamos, como un ser integral. ¿Para qué? Para servir a la sociedad. No olvidemos que estos primeros años, desde el nacimiento, incluso desde el vientre hasta los 6, 7 años, muchos autores corroboran, son trascendentales en la formación del niño, ¿no? Hay teorías que nos dicen que es hasta los 6 años donde se forma la actitud de los niños, 6, 7 años. Por ello, desarrollar estos procesos de estimulación integrales, completas, amplias, utilizando la diversidad de estrategias es importante. ¿Por qué? Porque va a servirle de guía en el desarrollo evolutivo integral del niño. No olvidemos que en estas etapas donde aparecen las adquisiciones básicas, como el control cefálico, ya se ha hecho referencia del desarrollo de pensamiento integral, las coordinaciones integrales binoculares, la adquisición del lenguaje a través del sonido, la estructuración del pensamiento y sobre todo, reitero, de la personalidad, ¿no? Entonces, nos va a ayudar y va a favorecer la estimulación en todos estos aspectos que vamos mencionando. Por otro lado, es importante también saber en qué más va a beneficiar la estimulación. Va a ayudar a potenciar el desarrollo, decíamos, integral de los niños, desarrollando los sentidos, pero no con actividades específicas que usualmente en algún caso hemos visto también en años anteriores trabajar a las maestras. Llegan a los centros infantiles y de repente nos limitamos a utilizar el lápiz, el cuaderno. De esa manera no es como se desarrolla la estimulación. Desarrollar la estimulación o trabajar con estimulación implica desarrollar diversidad de actividades para potenciar los órganos de los sentidos, ¿no? No olvidemos que vamos a ser reiterativos cuando hablamos de esta formación integral. En ese entendido se desarrollan todas las habilidades, capacidades de nuestros niños, desarrollando a través de los sentidos para aprovechar, y esto también aprovechado los vínculos familiares que facilita transmitir esta experiencia afectiva y emocional, que es importante y paralelamente debemos trabajarlo. Otros beneficios que tiene la estimulación temprana son que, al igual que todos los niños aprenden a hablar por sí mismos a base de oír diariamente los sonidos, el lenguaje, el cerebro del niño es capaz de adquirir otra serie de conocimientos, ¿no? A partir, decíamos, ¿qué estrategias utilizamos o vamos a utilizar para desarrollar lo que es o estimular en los niños? Vamos a hacerlo a través de o lo hacemos acá, pedimos a nuestras maestras que trabajen partiendo de la realidad, teniendo un contacto directo con la realidad, ¿no? Esto va a ser mucho más beneficioso. Los juegos, por ejemplo, a partir de las vivencias que tienen los niños, vamos a desarrollar y estimular todos los procesos que corresponde de acuerdo a la etapa de edad. No olvidemos, el nivel inicial, por lo menos acá en Bolivia, tiene 2 años escolarizados y antes no escolarizados de 0 a 4 años. Pero en la etapa escolarizada tenemos esa gran responsabilidad de, decíamos, complementar las acciones que desarrollan en la familia, complementadas al igual en la escuela. Y por ello hay los espacios de la naturaleza, ¿no? Espacios donde tenga ese contacto y sea vivencial la estimulación que se dé. Trabajar la psicomotricidad a partir de actividades específicas
que inviten a salir a caminar, pasear, correr, etcétera, pero que sean a partir de juegos reales, ¿no? Con lo que se va trabajando. Entonces, todo ello va a ayudar. El desarrollo del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Es tan importante porque el niño ya llega con ciertas habilidades desarrolladas de la escuela, de la casa a la escuela o a los centros. Pero a veces aquí nosotros tendemos a limitar todo ese proceso de desarrollo en el lenguaje cuando, ya decía hace un momento, ¿no? Entramos a fragmentar los procesos o adelantar los procesos de lectura. Muchas maestras consideran, y hemos visto experiencias acá, las que hemos ido trabajando durante estos últimos años, de repente en un sentido de competencia con algunas unidades privadas entre lo fiscal, pretendían enseñar a leer, escribir, obviando ciertos procesos que son importantes previos a la lectura convencional. Por ello, es importante considerar y trabajar, hay formas y estrategias de hacerlo, pero a partir de una lectura integral, ya se hacía referencia, ¿no? Promover, estimular el lenguaje, lo vamos a hacer a través de diversidad de textos, que los niños tengan o ellos viven en un contexto, valga la redundancia, textuado, de textos completos. Y vamos a trabajar y fortalecer esa estimulación en el lenguaje a través de la oralidad, a través del texto, desarrollando esas habilidades lingüísticas que son importantes, ¿no? Las 4, que son el hablar, la oralidad, el escuchar y el saber escuchar, que es importante, que por un momento hemos descuidado este aspecto, la lectura y la escritura, pero ¿cómo hacerlo? Esta estimulación tiene que ser apropiada, ¿no? Para nuestros niños. Y yo quisiera permitirme también, y aprovechar que no tenemos mucho tiempo, ver una partecita de una poesía, poder leer a los niños y que ellos puedan disfrutar de lo que hacemos y puedan ellos imaginar, porque la estimulación en el lenguaje es importante. Y voy a tomar una poesía de Silvia Álvarez, escritora, que dice el poema de amor vegetariano. Entonces, con los niños, ¿cómo podemos hacerlo, no? Y dice así: estaba la zanahoria dormida sobre el laurel, cuando vino el rabanito a regalarle un clavel. Fue en ese mismo momento que el zapallo saludó. Iba elegante y contento a visitar a su amor. La berenjena violeta encontró a su amiga blanca, suspirando por el vero que atravesó por la albahaca. La coqueta calabaza, con su traje anaranjado, se fue corriendo a su casa alegre de enamorado. Y bueno, la poesía es larga, pero a través de diversidad de materiales que agraden, que llamen la atención, y de repente en el fondo encontramos ahí materiales que puedan apoyar, visibilizar, vamos a estimular en el lenguaje de los niños, de las niñas que están bajo nuestra responsabilidad y los otros aspectos, porque a través de la literatura podemos estimular integralmente, porque esto nos va a ayudar a que el niño, la niña, pueda desarrollar. No le hacemos una poesía estáticos, sino pues desarrollamos, todo nuestro cuerpo debe interactuar. No olvidemos que nosotros somos modelo para nuestros niños, ellos van a imitar, y en esta edad escolarizada, ellos van a trabajar fuertemente, así como Piaget dice, ¿no? Una de las características en esta etapa preoperacional, donde se encuentran los niños de 2 a 7 años, ellos imitan lo que hacemos. Si nosotros cantamos con emoción, ellos lo van a hacer con emoción. Hablamos vocalizando bien, ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. Entonces son diversas estrategias las que nosotros debemos implementar para estimular, en este caso particular, literatura variada, apropiada a los niños para desarrollar el lenguaje. Desarrollar la psicomotricidad, decíamos, a través de actividades cotidianas, de elaborar acciones prácticas, por ejemplo, el preparado de una ensalada donde nuestros niños pueden participar, pero de actividades reales que se relacionan con la familia. Entonces son aspectos que acá hemos ido implementando para trabajar lo que es el desarrollo de la
estimular en diferentes aspectos a nuestros niños, que es el tema que hoy nos reúne, ¿no? Lo que es la importancia de la estimulación en la formación de los niños y niñas. ¿Qué otros beneficios más va a permitirnos estimular? Da la oportunidad a un crecimiento armónico, maximiza todas sus posibilidades a partir del encuentro con un espacio de desafío y juego sustentador desde, aquí utilizamos un término importante, desde una pedagogía del amor, desde una pedagogía de la ternura. No olvidemos que este aspecto de trabajo, de estimulación afectiva que nosotros trabajemos en los niños a través de diversas actividades, a través de, aunque en esta etapa caracteriza el egocentrismo en nuestros niños, debemos fuertemente trabajar el afecto, el aprender a convivir con los demás, el hecho de que pueda relacionarse con los demás, ¿a través de qué? A través de que nosotros podamos demostrar ese afecto a los niños. Y ahí hablamos, ¿no? A través de la pedagogía del amor, a través de la pedagogía de la ternura, porque nuestros niños se quieren de eso. Antes de la pandemia, pues los padres de familia, por las diversas actividades, dejaban a los niños, ¿no? En manos de, si había alguien al cuidado de, o de repente estaban frente a un televisor, ¿no es cierto? Entonces, estaban vacíos de este aspecto importante que es el afecto, el amor. Y no olvidemos que esta pedagogía del amor va a incidir fuertemente en la formación de su actitud para el futuro. Por eso decimos que estos primeros años de edad son tan importantes y que nosotros fortalezcamos utilizando diversidad de recursos en todos estos proyectos que enseguida mencionamos, va a ser muy beneficioso para nuestros niños. No en un sentido de competencia, sino en un sentido de formación integral hacia nuestros niños. Asimismo, ¿en qué favorece la estimulación? Ya también lo habíamos indicado, ¿no? En la inteligencia. ¿Por qué? Porque va a desarrollar la capacidad que tiene el cerebro humano para procesar información que recibe. Ya muchas veces lo hemos escuchado. Los niños en esta edad son como una esponja, van absorbiendo todo. Tienen la capacidad incluso de adquirir 2, 3 lenguas. Entonces, la estimulación trabajada en coordinación con la familia va a ayudar mucho. En la inteligencia, decíamos, nos dicen teorías que depende un 50% de la estimulación, ¿no? De cuánto hagamos, y el otro 50% la manera como brindemos estos estímulos. Hablamos de estimulación, pero podemos decir, sí estamos estimulando de esta manera, pero ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo nos emocionamos por trabajar con los niños? ¿No? Y ese compromiso que tiene que tener cada maestra es importante. Este relacionamiento que tengamos con los niños. Por ello, un beneficio que tiene la estimulación en la inteligencia va a depender de cómo lo hacemos. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero cómo hacerlo, creo que ese es un gran desafío. Ese es el punto central, ¿no? Que nos conduce ahora a tener que analizar, trabajar, buscar las estrategias. Obviamente no va a haber una receta específica. Nosotros vamos a tener que adquirir diversas experiencias y recrearlas para poder llegar y adecuar al contexto donde nos encontremos con nuestros niños. Asimismo, decíamos, ¿no? Otro beneficio que tiene la estimulación es en lo socioemocional, que complementa lo que de repente ya se ha indicado, ¿no? La emoción es indispensable para desarrollar integralmente al niño, ¿no? No es algo adquirido, esto se va formando, se va trabajando y lo vamos a hacer día a día a través de las diversas actividades que vamos a desarrollar. Pero estas actividades van a tener sentido cuando estén conectados con la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablemos de las actividades que los niños desarrollan. En algún momento preguntábamos a algunas maestras, ¿cuál es el fin de la actividad que tú realizas? Y en algún momento ellos decían, son los contenidos que tengo que desarrollar. Y creo que no es ese el fin de una maestra de inicial, de cumplir con contenido, sino el fin es
es el medio, los contenidos. El fin es desarrollar integralmente. Y lo vamos a hacer, y todo el momento vamos a ir estimulando, ¿no? Todo el momento vamos a ir trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el punto neurálgico, digamos, ¿no? Para poder realmente alcanzar nuestros objetivos. Por ello, ¿dónde tenemos que poner énfasis? Es en qué estrategias utilizamos, cómo adecuamos. Que nuestro fin no sea cumplir contenidos de repente apoyados en algún material, sino son los medios, decíamos, los contenidos son el medio, pero el fin es que nosotros sepamos qué estrategias utilizar en la maestra de inicial para poder desarrollar todos estos procesos de estimulación, como ya lo habíamos escuchado muchas veces, ¿no? Tiene que ser un artista, tiene que ser artista porque cada día tiene que ir con algo nuevo al aula, con algo innovador al aula, porque el niño con facilidad se va a cansar de esas actividades rutinarias que nosotros desarrollemos. Y hay variedad de actividades que nosotros, ¿no? Tomadas desde la realidad, vamos a poder desarrollar. Considerar en estos procesos de estimulación la necesidad que tiene el niño, porque los van con necesidades, pero van también con potencialidades al aula. ¿Por qué no considerar, ¿no? Las acciones que han desarrollado en casa y complementarlas en la escuela? Ellos nos van a contar con mucha naturalidad lo que sucede. Vienen y somos confidentes las maestras. Entonces tenemos que considerar esos aspectos para trabajarlos en el aula y de esa manera desarrollar o estimularlos, ¿no? Integralmente. Por otro lado, decíamos, ¿no? ¿En qué aspectos? Básicamente, pues tenemos que estimular, ya lo habíamos dicho, ya lo han escuchado también de la anterior expositora, en el área perceptiva visual, ¿no? En el área social, en el área de psicomotricidad gruesa, fina, y en el área del lenguaje, con unos aspectos socioafectivos, ¿no? Que son importantes trabajar con prioridad para desarrollar el pensamiento del niño. Llegan a la escuela no para que nosotros terminemos haciendo repetir grafías, no para que podamos desarrollar de forma adelantada la lectura. El nivel inicial tiene sus objetivos específicos, ¿no? De trabajo de estimulación en todas las áreas que las hemos mencionado. Ese es el objetivo. Si nosotros desarrollamos ampliamente la estimulación en cada una de las áreas, con diversas actividades, como habíamos indicado, entre ellas el juego, ¿no? El juego que es esencial en estos procesos. El juego va a permitir trabajar de manera integral diversas áreas en lo que concierne a la estimulación. Otra de las actividades, decíamos, ¿no? Son las vivencias, las lecturas que habíamos mencionado, las actividades cotidianas, las canciones, dentro del juego, la música, creo que es un factor importante de estimulación, ¿no? Las rondas, la canción, podemos contar experiencias recientemente en este tiempo de pandemia, de cuarentena que estuvimos, nos quedamos admirados cómo ha influido en algunas familias que realmente han retomado su papel de ayudar a sus niños. Recientemente nos encontramos con un niño de 2 años y 6 meses. Y la mamá se puso a ayudar y es maestra también. Entonces, yo creo que ha tenido una gran experiencia ayudando a su niño, estimulándolo a través de la música. El niño ha desarrollado en poco tiempo Querida Jenny, estamos en el tiempo. No sé si me escuchas. Quiero agradecer tu participación y vamos a seguir ampliando los conocimientos de nuestras panelistas con las preguntas, porque tenemos, como les decía, un sinnúmero de preguntas y participaciones. Nos saludan desde la ciudad de Ambato, nos saludan desde Sangolquí. Estamos muy contentos por haber llegado la Universidad Católica de Cuenca a cada uno de los rincones de nuestro país con la academia, con el conocimiento, la excelencia y la calidad. Queremos agradecer la participación de nuestras dos excelentes panelistas que en esta noche nos han llevado al mundo de la educación inicial. Quienes hemos tenido la oportunidad de ser educadoras iniciales sabemos que
que las educadoras iniciales son ángeles para esos niños que cuando doy clases a mis chicos, les digo, inclusive uno llega y ve las realidades de los niños que han sido violentados, que han sufrido maltrato, y cómo la educadora genera ese ambiente, ese clima propio de un segundo hogar, en muchos de los casos para los niños que recibimos en nuestros centros, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo por la experiencia, el carisma, y resaltar que nuestro país hermano de Bolivia comparte exactamente nuestra misma realidad, y es como escuchar a una docente de nuestro país. En realidad, su experiencia, su trabajo, su metodología nos lleva justamente a concluir que estamos en el camino acertado y que estamos caminando juntos hacia lo que es la calidad educativa. Tengo muchas preguntas. Si me permite compartir pantalla, Jenicita, para mis dos panelistas. Vamos a empezar con la licenciada Dianita González. Dicen, voy a verle concretamente, es una compañera del CDI de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con 20 años de docencia y trabaja en educación inicial. Ve que hay un cambio grande en los padres de familia que incluso se molestan porque no les enseñan a escribir. No les enviamos tareas e incluso se molestan porque se les dice que estamos trabajando a través del juego. Esa sería una pregunta. No sé, Dianita, a breve rasgos, ¿qué les puedes recomendar a las docentes? Bueno, sí, encantada. Realmente sí, esta es una lucha de educación primero a los padres de familia, vamos a decirlo. Lamentablemente en las últimas épocas ustedes ven que trabajamos papá y mamá, en muy poco tiempo nos queda para compartir con nuestros hijos, entonces mientras más ocupados les tenemos, mejor creemos que estamos. Yo en algún momento me planteaba la posibilidad de ponerme una academia de familia, porque eso es lo que se ha perdido en la actualidad. Entonces, en ese sentido, yo sí, pues le apoyo a la compañera. Sé que lamentablemente esta situación se da también por la exigencia de los currículums para entrar a la escolaridad, pero tenemos que trabajar mucho con los padres de familia, en talleres vivenciales para que ellos entiendan cuál es la dinámica y sepan que sus hijos van a ir totalmente preparados sin estar sobrecargados de tareas y desde temprana edad. Muchas gracias a la magíster Diana González. Querida Jenny, ¿nos podrías ayudar cómo crear espacios creativos en el cumplimiento del currículo? Porque es una realidad, y tú comentaste esto al final, ¿no? Los docentes, por cumplir el currículo, vuelan y creen que con cumplir la unidad, la evaluación está lista, ¿no? Yo siempre creo que hay que ir al tipo de aprendizaje y a la pausa de lo que va necesitando el niño y la niña. Cuéntame, Jenny, ¿cómo podríamos resolver esto? Sí, yo creo que, bueno, tenemos que considerar inicialmente las necesidades que tienen los niños, ¿no? Atender las necesidades. Hablamos de una formación integral. Lo importante es saber dosificar y considerar los contenidos como un medio, no como un fin. Entonces, podemos trabajar. Acá, por ejemplo, trabajamos de manera integral, y a partir de integrar. Se quedó sin conexión. Bueno, avancemos hasta que se conecte nuevamente Jenny. La siguiente pregunta, Dianita, luego de la pandemia, ¿cómo podríamos manejar el distanciamiento social en las relaciones emocionales de los pequeños? Realmente, esto es una parte muy delicada que estamos viviendo. Yo creo que a los adultos nos cuesta el distanciamiento social, imagínense a los niños. Pero sin embargo, no nos adelantemos porque la capacidad de adaptación de los niños, de adaptabilidad, es mucho mayor a la nuestra. Entonces, nada más tendremos que enseñarles a vivir con esta nueva realidad. Por supuesto, les va a afectar, por supuesto. Esto tenemos que saberlo y estar sobre aviso, digamos, en este sentido,
pero yo creo que los profesores preescolares, como hablábamos hace un rato, tenemos una serie de recursos para que los niños puedan entender qué es lo que está sucediendo. Además, cuando los escuchamos, ellos ya nos dan clases de lo que viven y de lo que están pasando. Si ustedes les han oído, ellos manejan el tema de coronavirus hasta más que los adultos, vamos a decir. Entonces, yo creo que por ahí el volverles a su edad y un poco adaptar dentro de lo que es una didáctica, con cuentos, con títeres, con todo lo demás, e incluso inventándonos juegos para que ellos entiendan que no pueden acercarse. Esa yo creo que sería la manera, pero de hecho va a afectar, porque un niño necesita afecto y vamos a tener que buscar otras maneras de dárselo sin necesidad de ese acercamiento. Perfecto, Dianita, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué es lo que estamos viviendo todos los padres? Y me incluyo por mi hija también. ¿Qué tiempo se recomienda tener a los niños en clases de Zoom? Es una pregunta interesante porque no es lo mismo la clase in situ físicamente que hasta el adulto nos llega a molestar el tema del uso del ordenador durante varias horas. ¿Qué recomendamos a los docentes con el tema de las clases por Zoom? Bueno, realmente como hablábamos hace un momento, no es recomendable que los niños, sobre todo muy chiquitos, estén mucho tiempo en una clase sin movimiento. Yo creo que los recursos tecnológicos son enormes. Yo les veo a las profesoras de mi hijo pequeño, Rafael, que tiene 7 años, son unas verdaderas maestras y están manejando la tecnología extraordinariamente. El Rafael, aparte es dinámico, se mueve mucho, entonces las profesoras lo manejan perfectamente bien porque hacen actividades muy lúdicas y el niño no permanece frente al ordenador estático, sino tiene movimiento, hace actividades, la misma profesora les demuestra a través del ordenador el movimiento y cómo tienen que hacerlo. Para niños de 0 a 6 años, por supuesto, no es nada recomendable que permanezcan tiempos extendidos en el ordenador. Yo más bien recomendaría que se les hagan clases de aproximadamente 40 minutos por día, tal vez en clases de Zoom, y se pudieran variar con actividades a que ustedes recomienden, inclusive con talleres a padres de familia para que interactúen, y también con actividades desde los DESES o los apoyos psicológicos para que un poco esta variación de actividades se dé bastante en esta situación que nos ha tocado vivir, que para nada es lo más óptimo, pero es una situación que nos tocó nada más. Entonces hay que tomarla de la mejor manera, digamos así. Muchas gracias a la magíster Diana González. Estamos de nuevo con la licenciada Jenny Olivares. ¿Quiere concluir algo sobre el tema del currículo y la creatividad? Mil disculpas nuevamente, estamos Tranquila. Sí, ¿no? Hacíamos referencia a considerar las necesidades y potencialidades de los niños, ¿no? Entonces, en relación específicamente a desarrollar la creatividad y relacionada con el currículum, pues tendremos que considerar y tomar en cuenta particularmente todos los recursos de contexto que tenemos, ¿no? Y atender a partir de ello todas las necesidades que tienen nuestros más pequeños, nuestros niños. Aprovechar todas las potencialidades que también cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces ya les decía, es importante que nosotros aprendamos a dosificar y seguramente ahora nos toca hacer eso en el futuro, ¿no? Cómo ahora afrontamos este nuevo desafío, cómo desarrollamos la creatividad y muchas maestras están con bastantes dudas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tenemos que cumplir al pie de la letra? No, lo que nos corresponde ahora es aprender a dosificar, considerar qué es lo que va a ser útil para nuestros niños, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Para nosotros los docentes el reto es formarles para la vida, formarles para que aprendan a defenderse en la vida, y eso va desde básicamente la educación inicial. Nosotros creemos que la educación inicial es el espacio para la estimulación, para generar la ciencia, un espacio en el que el niño se conoce y que aprende lo más importante, que es también la socialización, el socializar con sus pares. Tenemos otra pregunta. Jenny, ¿me podría indicar, hay una diferencia entre un niño que ha sido estimulado y un niño que no ha sido muy estimulado? ¿Se puede notar eso en los espacios de aprendizaje? Definitivamente. La familia es el primer espacio de estimulación, ¿no? E incluso desde el vientre la madre podría estimular ya al bebé
Entonces, es notorio cuando un niño llega al aula y, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? En el desarrollo del lenguaje. Si no ha sido estimulado, va a tener dificultades. Y ahí es donde sí nosotros necesitamos trabajar con los padres de familia, porque tendemos a niñar, ¿no? O nos contagiamos de cómo tiene los procesos de adquisición del lenguaje del niño. Entonces, más que ayudar, eso podría perjudicar a los niños. Entonces, sí, hay poca estimulación, tenemos una doble tarea como maestras, ¿no? Es fácil identificar estos aspectos. Perfecto, muchas gracias a la licenciada Jenny Olivares. Para la magíster Dianita González, ¿cómo estimular para que un niño dé a conocer sus emociones? A veces los niños, como les comentaba hace un momento, que han sido violentados, tienen miedo, y el miedo es el peor enemigo del ser humano. ¿Cómo poder detectar esta falta de expresión de los niños que ocultan sus emociones y que sufren también tipos de violencia? Bueno, realmente hay muchas técnicas, los compañeros psicólogos y pedagogos y profesionales que nos acompañan las conocen muy bien, pero a través del juego justamente se logra una conexión mucho más fuerte, vamos a decir, con estos juegos de roles, como bien hablaba Jenny, que en esta etapa se dan muchísimo, también los juegos con títeres, a través de cuentos. Sin embargo, una experiencia que a mí me ha dado muy buen resultado es justamente el juego, el incluirme. Yo voy a poner el ejemplo de una niña que tenía una serie de circunstancias difíciles y nos inventamos una fiesta de té, donde le incluimos a la niña y en esta interacción con sus pares, ella se da esta conexión emocional, vamos a decir, inventándonos este tipo de espacios donde ellos se desarrollan de una forma más espontánea y es donde empiezan a compartirnos lo que han vivido. Hay que tener paciencia, porque en estos casos nos toma algún tiempo más que se logre esta conexión, vamos a decirlo, pero a través de justamente ser empáticos con ellos lo vamos a lograr y a través del juego. Sí. Muchísimas gracias. Para ir finalizando esta charla magnífica en la que nos hemos podido interiorizar en el mundo de lo que es la capacidad de asombro que maneja el niño aún y que quizá cuando somos adultos vamos perdiendo esa manera de vivir, de lo simple, lo sencillo, lo que me gusta, del manejo de las sensaciones, de las emociones. Para terminar, yo quisiera consultarles a cada una de ustedes que me respondan. ¿Hay un modelo pedagógico específico que recomiendan para la educación inicial? Yo tengo mi propio criterio, pero quiero escucharles a ustedes ese mensaje para nuestros compañeros de este aforo en esta tarde y noche. Bueno, Dianita y Eugeni y luego Dianita. Sí, también. Un modelo específico, único, como receta, no vamos a poder adecuar a las necesidades. Cada contexto es diferente. Cada niño también es diferente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que adecuar, pero sí es importante algo que lo acaba de mencionar usted. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Uno, desarrollar todas las capacidades, habilidades para que el niño responda a esta sociedad, ¿no? Desarrollar una pedagogía de la vida para la vida. Creo que esa es la parte esencial. Un modelo exclusivo específico no vamos a poder adecuar a la diversidad de niños que tenemos en el aula. Muchas gracias, Jenny. Dianita. Yo comparto un modelo específico, no creo que exista una receta mágica, vamos a decirlo, sin embargo, yo sí tengo mis favoritos. En este caso, pues la pedagogía moderna, como habíamos hablado hace algún momento de Montessori, de Pestalozzi, de Reggio Emilia, hay el método Waldorf que funciona y realmente yo digo, la suerte que tenemos en este momento es que hay tipos de pedagogía, tipos de preescolares y tipos de escuelas para todos los niños. Los seres humanos somos diversos y cada uno tiene una necesidad diferente, entonces tenemos que buscar lo que mejor se adecue a esa necesidad. Muchísimas gracias. Para despedirnos, antes de realizar el cierre de este webinario, quisiera invitar a nuestros compañeros, amigos,
a todos los que han acudido a esta conferencia de nuestras panelistas, para que se matriculen, para que se animen a ver la oferta académica de la Universidad Católica de Cuenca en la página de la Universidad Católica de Cuenca, www.ucacue.edu.es. Ahí se va a desprender el catálogo con nuestra oferta académica, y en la noche de hoy estamos promocionando para que se animen a nuestra carrera de educación inicial, como han visto, la experiencia de nuestras compañeras y todo lo maravilloso que significa ser una educadora. La carrera de educación inicial tiene 8 ciclos, con un campo ocupacional en el Ministerio de Educación y Cultura, en centros de educación inicial y parvulario, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Puede generar emprendimientos de centros educativos particulares, centros infantiles del buen vivir o conocidos como CIBBs, y programas no formales. Los roles profesionales: brindar atención educativa a niños y niñas de 0 a 6 años, rediseñar currículos según necesidades para la sociedad, plantear proyectos de emprendimiento, diagnosticar y prevenir de manera oportuna dificultades que afectan al desarrollo del niño, administrar eficientemente los diferentes programas, modalidades y centros de atención infantil. Como ustedes ven, la educación inicial nos presenta un abanico y un reto. La pregunta de cierre, queridas amigas: ¿qué hacemos en esta pandemia? Hay reacciones ya inclusive sintomáticas que están somatizando muchos niños por el encierro, ¿no? ¿Cuál sería la reacción inmediata que debería tener un padre de un niño de educación inicial? Y una estrategia simple, algo simple en su día a día, en su actividad diaria, que podríamos hacer los padres. Empecemos con Dianita y luego con Jen. Bueno, realmente yo creo que esta pandemia nos hizo reinventarnos en todo lo que es una rutina de vida. Un poquito, yo ahí sí creo que es muy necesario recordar justamente las rutinas que tenemos que llevar con los niños en casa. Yo no digo que se encasillen, pero de manera espontánea, levantarnos a ver a qué hora es el desayuno, a qué hora tenemos las clases en Zoom justamente, las actividades que tenemos que cumplir, y es un momento más bien para aprovechar en familia. Que los niños se incluyan en las tareas del hogar, que los niños compartan con nosotros dentro de esto que se ha perdido muchísimo, y retomar estas actividades que nos permiten volver a esta parte del cariño y de saber cómo manejar esta situación. Vamos a decirlo, que los niños no se sientan en un encierro, sino que sientan que esto es una oportunidad. Muchas gracias. Yo creo que también algunos niños se sintieron que les devolvieron a mamá y a papá, y sintieron que, imagínense, estuvieron sin escuela, para los que no les gusta la parte presencial por la ausencia de atractivo, de creatividad a veces, y les devolvieron a papá y a mamá. Entonces, eso también dice mucho, ¿no? ¿Cuál es el nuevo rol social y cuál es el desafío que tenemos? Querida Jen. Sí, comparto con Diana, creo que son aspectos importantes, pero lo que yo aconsejaría es que nadie da lo que no tiene. Lo importante es trabajar en la lectura, que los papás puedan destinarle unos minutitos a leer junto a sus niños, a cantar junto con ellos y darles más amor. Solamente esos 3 aspectos van a ayudar a desarrollarse integralmente a nuestros niños, que es lo que necesitan. Agradecemos muchísimo a la licenciada Diana González Arteaga, a la licenciada Jenny Olivares, que nos acompaña desde Bolivia. Un abrazo grande. Al señor subdecano Walter Crespo, a nuestro compañero de acción, Stalin Bernal, y a todos y cada uno de nuestros compañeros, como Joana Puya, quien es la encargada también de diseñar esta propuesta desde la dirección de carrera, por habernos acompañado a la Universidad Católica de Cuenca en esta innovación para mostrarles y llevarles la academia a casa. Muchísimas gracias a Educación Continua. Una linda tarde, una linda noche. Muchas gracias, gracias por Buenas noches, muchas gracias. En Diana, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. En este momento cerramos ya el webinario Educación Inicial como espacio de estimulación. Agradecemos la excelente intervención de la magíster Diana González y la magíster Jenny Olivares. Agradecemos también a la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades
y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta iniciativa. Les invitamos a todos los participantes a que se animen a estudiar esta hermosa carrera, la cual es Educación Inicial. Les invitamos también a que nos sigan para cualquier tipo de información en nuestras redes sociales, Centro de Educación Continua UCACUE, y también a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Educación Continua UCACUE, donde podrán encontrar también alguna información. Les deseamos a todos muy buenas noches. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Saludos a la universidad. Gracias, un abrazo. Gracias, Jenny. Gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor Stalin, gracias por la oportunidad.